Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Queremos darle una bienvenida a nuestra hermana Arlida, que está con nosotros, que viene de la iglesia Unicentro en Bogotá. Entonces, bienvenida. También tenemos un joven, Camilo, pero creo que ya salió Camilo para en la clase. Bienvenidos. Entonces, pero vamos a tener también la oportunidad de... Mañana está cumpliendo José. Mañana cumpleaños José. Está cumpliendo sus 15 mañana. Entonces vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Y el martes es el día de los odontólogos. El día de los odontólogos. Gustavo va a tomar aquí la guitarra y nos va a ayudar con feliz cumpleaños. Y seguimos adelante con los planes de El Carmelo. Yo les mandé una publicidad a ustedes. El Carmelo somos todos. Esta finca que Dios nos ha dado para campamentos, congresos. Estamos en esa mira de hacer una remodelación. Y ya son 80 años de historia que comenzaron precisamente en esa región de la finca El Carmelo. Entonces, del 10 al 17 de octubre vamos a tener una brigada de trabajo allá. Entonces, ya hay varios voluntarios que tenemos para esa fecha. Ya nos han prometido alrededor de 13 cantimploras esas de pintura, puñetes de pintura, 13 puñetes de pintura. Nos han prometido también algo en efectivo, nos han prometido también algunas camas, colchonetas, mano de obra también, y también algunas personas han dado dinero en especie. Entonces la idea es que los que estén interesados en ir tienen que reconfirmarme antes del 5 de octubre, eso creo que es miércoles, si mal no estoy, para poder ya tener todo lo que tiene que ver con la comida. Cada quien se costea su transporte y allá nosotros le vamos a ofrecer el hospedaje y la comida. Entonces, ahí vamos en ese sentido. Personas aún que yo no conozco del exterior que están preguntando cómo pueden ayudar para la reconstrucción del Carmelo. Entonces, y en enero vamos a tener la celebración allá del 7 al 10 de enero. Entonces, también hay ya varios inscritos de acá de la congregación y sigue el propósito de que más o menos de acá de la iglesia podamos ir entre unos 25 y 30. Entonces, ese es el plan para el mes de enero. Entonces, vamos trabajando en esa mira y con la ayuda de Dios se logrará.
El domingo pasado comenzamos hablando de Primera de Pedro capítulo 4 y terminamos hablando de armarnos de un pensamiento, el pensamiento que tuvo Jesucristo, la disposición que tuvo Jesucristo de sufrir, pero con la mirada puesta en las promesas que Dios le había dado a él como hijo de la gloria, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, y que nos armemos de ese mismo pensamiento, que los sufrimientos aquí en esta tierra lo podemos soportar siempre y cuando tengamos la confianza y la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí terminamos la vez pasada, pero pensando en el sufrimiento, pensando en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos oscuros, tiempos desesperantes. Las conversaciones que usted escucha con personas presentan un cuadro bastante negativo. Si alguien, por ejemplo, en estos días que yo estaba en cuestiones de carro, la gente hablando de la gasolina, ¿verdad? Que no, esto no se va a poder andar en carro, esto hay que pensar en un carro como lo de los picapiedras, porque no se puede. Entonces todo negativo, y si aumenta la gasolina, entonces va a aumentar esto, va a aumentar lo otro, y es un cuadro que uno puede decir que es un cuadro desde la perspectiva humana es real, desde la perspectiva humana es real, pero cuando uno lee las escrituras y cuando uno escucha canciones como la que acabamos de terminar de cantar, sendas Dios hará donde piensas que no las hay, entonces hay otra perspectiva de mirar las cosas. O sea, está uno en la perspectiva real, que eso no lo podemos negar, pero hay otra perspectiva que es la perspectiva que nos da Dios, de enfocarnos en Dios, y de eso vamos a hablar, porque cuando nos enfocamos solamente en la perspectiva real, eso puede llevarnos a desanimarnos, a deprimirnos, y puede llevarnos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por llegar a tu palabra y que tu palabra nos da una perspectiva diferente, una perspectiva adecuada, precisa para estos momentos que estamos viviendo. Muchas gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Vamos a reflexionar en esta mañana en el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro que algunos dicen que está dividido en dos partes, que es la Biblia en miniatura, y hablan de que del capítulo 1 al capítulo 39 habla de la realidad y las consecuencias del pecado del pueblo de Israel, que muestra todo eso en esos 39 capítulos, pero que a partir del capítulo 40 al 66 hay un enfoque, y es el enfoque en el consuelo y en la fortaleza que viene de parte de Dios. Entonces por eso llaman la Biblia en miniatura. O sea, este capítulo está dentro del contexto de lo que tiene que ver el consuelo y la esperanza que hay en Dios. Y para eso vamos a leer 49, 1 al 25, pero yo quisiera que pasara Samuel, por favor, la siguiente, después del texto, algo ahí en la introducción, y luego leemos el texto. El panorama actual es bastante oscuro desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina es bastante claro. Y ustedes saben que los noticieros, las redes sociales, la prensa escrita, lo que escuchamos de nuestros amigos y vecinos y aún hermanos en la fe, nos ayudan mucho a aclarar
el panorama, ¿cierto? O sea, a veces hermanos en la fe, o sea, se les salen expresiones de, no, esto ya, nada que hacer, entonces va para el caos, y entonces la persona que está luchando, el creyente que está luchando para poder salir adelante, escucha a ese hermano en la fe y no lo lleva a animarlo a la palabra de Dios, lo que hace es que puede caer en una depresión. Muchas personas hoy en día, uno de los grandes males de nuestra sociedad es la depresión. Muchas personas están deprimidas, o sea, porque ven todo lo que está pasando como un gigante y se sienten ellos muy pequeños y se hunden en la depresión. El panorama, entonces, pero además de eso, esta época donde han quedado las secuelas del coronavirus, que hemos quedado todavía con ese temor, todas esas cosas que fueron casi 2 años encerrados, o sea, todo eso que ha quedado todavía, o sea, es como el caldo propicio para el temor y ver el panorama más oscuro. La llegada de la viruela del mono, o sea, todavía no hemos salido de una y ya nos están diciendo que esto, o sea, y que hay casos aquí, que hay casos allá, o sea, pero también no nos vamos muy lejos, sino también a nuestras propias realidades. O sea, que son secuelas a veces del coronavirus, de que hay escasez de trabajo, de que lo que usted produce de pronto no se vende de la misma manera que se vendía antes de la pandemia. Escasez de trabajo, relaciones que han sido afectadas, pérdidas irreparables, enfermedades comunes ahora que se hacen más resistentes a los medicamentos. Había cualquier enfermedad que usted tenía, o sea, y con cualquier antibiótico inmediatamente se calmaba. Ahora esas enfermedades se han como fortalecido los virus y ya tienen que meterle unos antibióticos todavía más fuertes, porque las enfermedades han aprendido también a subsistir en medio de la crisis. Entonces todo eso es tremendo, eso es bastante complicado. Pero la buena noticia es que también encontramos hermanos, amigos que nos animan y nos dicen, no te rindas. Una llamada, un mensaje, nos dicen, no te rindas frente a la situación que tú estás viviendo. No tires la toalla. Porque a veces algunos de nosotros, o sea, llega un momento dado en que vamos a tirar la toalla, porque ya, bueno, gracias a Dios que se queda enredada a veces, como dijo Ali, que yo dije que se quedaba enredada en una rama. Entonces, no alcanzamos a que toque tierra. Pero esas personas nos dicen, tienes que seguir, hay que seguir. Y son buenas palabras, pero la idea es que nos enfoquemos en la palabra de Dios, que esta mañana nos ha dicho, según de Timoteo, que la palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar al hombre de Dios, para hacerlo perfecto. O sea, Dios a través de su palabra nos da una nueva perspectiva. Por eso siempre en la Biblia encontramos algo de que frente a las situaciones difíciles, o sea, es buscar a Dios para poder cobrar una perspectiva diferente. Porque si no buscamos a Dios, si no buscamos la perspectiva de Dios, nos sumimos en el caos y nos sumimos en medio de las circunstancias de la vida. Este texto, vamos ahora sí, bueno, vamos a hacernos estas preguntas y luego leemos el texto. ¿Se ha sentido usted alguna vez a punto de rendirse? De pronto yo soy el único pecador aquí que me he sentido a punto. Sí, Señor. ¿Nos hemos sentido a punto de rendirnos? ¿Nos hemos sentido a punto de tirar la toalla? ¿Te has sentido como si Dios te hubiera olvidado de ti? Porque a veces llegamos a pensar que eso nada más me está pasando es a mí. A mí. Como que las demás personas están muy
felices. Pero a veces vemos personas muy felices, pero llevan por dentro sus luchas, sus dificultades que las están manejando. Entonces vamos a leer, ahora sí vamos al comienzo. Eso está en la versión, nueva traducción viviente. Isaías 49. Ustedes tienen allí la Reina Valera, pero en este pasaje vamos a mirar de una manera reflexiva cómo era la situación del pueblo de Israel y lo que Dios quería hacer con ellos en medio de esa situación. Ellos están en el cautiverio y Dios a través del profeta Isaías le manda esas palabras, o sea, palabras de ánimo y palabras de perspectiva en medio de una situación difícil. Ustedes recuerdan que ellos por su pecado y por su rebelión fueron deportados, uno por el imperio asirio, otro por el imperio babilónico, unos primero y otros después. Recuerden que el pueblo de Israel tuvo el reino del norte y el reino del sur, pero por causa del pecado, o sea, fueron deportados, o sea, fueron sacados de su pueblo, de su tierra, y llevados a una tierra extranjera, donde no tenían los derechos que tenían en su tierra autóctona. Y entonces Isaías, Dios le escribe a través de Isaías: escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas, presten atención. O sea, habían salido de Jerusalén y estaban lejos. Ustedes que están muy lejos, presten atención, escuchen. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. La aljaba era algo que cargaban acá los guerreros, lo tiraban una aljaba. Entonces ahí tenía, era como una flecha afilada. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí. Está como un diálogo entre Dios y el pueblo de Israel. Dios le dice: tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo te he conocido desde que, antes de que nacieras, yo te conocí. Y entonces el pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, dice: yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. O sea, ¿cómo se llamaría eso? Está en una situación deprimida, de depresión. Me parece que lo que estoy haciendo es inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Así se siente una persona cuando está deprimido, sin esperanza. Que lo que hace no tiene sentido, no tiene valor. Que las personas alrededor no le valoran lo que él hace. Pero todavía hay algo dentro de ese que dice: no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. O sea, hay un hálito de esperanza. Así sea algo pequeño, está presentando el cuadro real, pero dentro de él, el pueblo de Israel en ese momento, a través del profeta Isaías, hay un hálito de esperanza. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y Dios me ha dado fuerzas. O sea, el profeta Isaías está asumiendo el papel en ese momento del pueblo de Israel. Está reflejando cómo es la condición del pueblo de Israel y de todo lo que Dios ha hecho y lo que hará.
Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. O sea, no solamente iba a llevar al pueblo a su tierra otra vez, sino que yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes. Versículo 8. Los reyes se pondrán en posición de firme cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel que te ha escogido. Entonces miren, en la narración ustedes van viendo que no solamente habla del pueblo de Israel, sino habla de quién es el Señor. Es el Señor el que te ha escogido, es el Señor el que es fiel, el que cumple las promesas. Eso dice el Señor. En el momento preciso te responderé. En el día de salvación te ayudaré. Te protegeré y te daré a las naciones para que sea mi pacto por ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. O sea, le está dando palabras de esperanza. Le diré a los prisioneros, salgan en libertad, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas. Eso se parece mucho a Isaías 58:8, donde dice que Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Mire, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierra del norte y del occidente, y desde tan al sur como Egipto. Versículo 13. Oh cielos, canten con alegría. Oh tierra, gózate. Oh monte, prorrumpan en cantos. Pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de qué. O sea, Dios conocía que el pueblo de Israel estaba sufriendo. En medio de su sufrimiento, Dios lo va a consolar y va a tener compasión de él. Sin embargo, Jerusalén dice, ¿el Señor qué? Me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. Abandonado, olvidado. Y Dios le responde a través del profeta, jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero supongamos que eso pueda pasar, dice el Señor. Pero si aún eso fuera posible, yo no los olvidaré a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en la palma de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Vamos a dejar hasta allí, hasta el versículo 16. Ahora sí pasamos más adelante a la siguiente diapositiva después de la introducción, yo te digo, para que pensemos. Esos tiempos que estaba viviendo Israel eran tiempos de oscuridad, desesperación. Estar bajo un cautiverio, eso es terrible. Estar bajo las manos de un dictador, eso es terrible. Donde usted no puede tener su propiedad privada,
donde usted tiene que trabajar no en lo que a usted le gusta hacer, sino donde lo necesiten, donde le pueden poner, como estaban tratando de ponerle al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, el control a la natalidad. Entonces la situación era terrible, muy difíciles los tiempos de Israel, en toda esa secuencia. Pero además de eso, de los tiempos terribles, está la condición del pueblo, que Dios, diciendo: Dios me ha olvidado, Dios se ha escondido. Y esa es la realidad que a veces nosotros experimentó Israel. Dios le habló a Israel y Dios nos habla a nosotros, porque en cierto modo nosotros como hijos de Dios, como iglesia, somos el Israel que Dios lo llamó para unos propósitos: ser luz a las naciones, para alumbrar en medio de la oscuridad y aún en medio de tiempos oscuros. Lo que yo veo en el libro de Isaías, ahí dice pasaje y en otros, es que aunque los tiempos parezcan oscuros y desesperantes, Dios sigue reinando. Dios sigue al control de todas las cosas. Nunca a Dios se le ha salido nada de las manos. Aun cuando todo parecía... ¿Se acuerdan ustedes de Segunda de Crónicas, capítulo 20? Cuando venía un ejército como una multitud. Y el rey parecía que miraba todo eso como no hay posibilidades, pero clamaron a Dios y Dios respondió. Vieron una perspectiva humana, pero también vieron la perspectiva de lo que decía Dios, y Dios le dio una victoria. Entonces, nunca se ha visto en medio de del mundo toda la cantidad de complicaciones que hay. Usted va, por ejemplo, hoy en día, efectos de la guerra, cosas que están pasando por allá lejos, tienen un efecto también acá, entre nosotros, y nos afecta en el diario vivir. Entonces, la situación del mundo no es la mejor, pero Dios ha dado promesa. ¿Acaso la situación del pueblo de Israel era la mejor? Yo diría que en cierto sentido la situación del pueblo de Israel era peor que la situación que nosotros vivimos. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener nuestra propiedad privada, tenemos la oportunidad de trabajar, tenemos la oportunidad de acceder a un sistema de salud, aunque no sea tan perfecto, pero tenemos la posibilidad de acceder, tenemos la posibilidad de reunirnos, tenemos la posibilidad de muchas cosas. Pero hay otras personas, como en el pueblo de Israel, que no tenían esa oportunidad y ese beneficio. Entonces, cuando yo pienso en este pasaje, y yo quisiera que nos concentráramos en esa parte del versículo 14. En la versión de Reina Valera dice: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y a veces nos sentimos así. Yo me he sentido a veces así, como que el Señor se olvidó de nosotros. Cuando viene a veces una situación, viene otra situación, y a veces usted tiene el temor de que cualquier cosa, por ejemplo, si lo mandan a hacer un examen a usted médico, ya está usted pensando en lo peor. O sea, todavía no, ni siquiera sabe qué es lo que el examen que le han mandado, ya está pensando en que eso es catastrófico. O sea, y entonces empieza uno a pensar: no es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios no se
compadece, no tiene compasión de nosotros. Y mire, una de las características de Dios es que Dios es eterno, Dios es fiel, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Entonces esos atributos de Dios deben ayudar al pueblo de Israel y deben ayudarnos a nosotros a reenfocarnos. Porque si no nos enfocamos en quién es nuestro Dios, podemos pensar en Dios como uno de los dioses que están en el mundo. Dioses limitados, dioses que son falsos, que no tienen el poder que tiene nuestro Dios. La Biblia dice, se ha cortado la mano de Jehová para salvarnos. De ninguna manera. El pueblo de Israel dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces el primer pensamiento que tenemos que tener es que Dios no se ha olvidado de nosotros, no se olvida de nosotros. Él nos tiene presentes, como usa esa figura allí. Una madre no se olvida de su niño de pecho que ha dado a nacer. Aún si se olvida de él, Dios dice, yo no me olvidaré de ustedes. O sea, yo los tengo muy presentes. O sea, son parte de mí. Yo los he creado, para gloria mía los he creado y les he dado un propósito de ser luz a las naciones, para que den libertad a los prisioneros, para que den vista a los ciegos. Esas son palabras de más adelante del capítulo 60, cuando habla de la profecía que se cumplió en la persona de Jesucristo. Dios no se ha olvidado. Dios siempre está con nosotros. Avanza al siguiente. Y en el versículo 16, en esa versión, miren lo que dice: mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. O sea, en las palmas de las manos, como para tenerlo allí presente. O sea, y no solamente eso, sino que la imagen de las murallas de Jerusalén, que están en ruinas, Dios las tiene presentes. O sea, mira, no creas que porque tú estás en este estado en este momento yo me he olvidado de ti. Yo te tengo aquí en las palmas de mi mano. En esta versión, el versículo 16 dice: aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Qué es esculpida? O sea, es como grabadas, como si fuera una piedra, tallados allí. O sea, que no se borran. O sea, habla de la firmeza de Dios, de que, o sea, estamos tallados allí en esas manos. Y cuando yo pensaba en eso, yo pensaba en Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Sus manos fueron horadadas, sus pies también, herido en un costado, una corona de espinas. O sea, es como si Dios nos estuviera diciendo: mira, tú piensas que yo me he olvidado de ti. Levanta la cabeza y mira lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros solamente nos enfocamos en lo que está pasando y perdemos de vista lo que hizo Jesucristo, ahí empieza la decepción, la depresión, porque nos enfocamos en esas realidades y no en lo que Dios ha hecho
por mí. Ustedes se han logrado pensar en todo lo que hizo Jesucristo a favor de usted y de mí. Lo dio todo. Se sacrificó por nosotros. Lo que nosotros merecíamos, Él lo cargó. Entonces Él nos tiene esculpidos en las manos. Y Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Por eso el ánimo que Dios me ha dado a través de estos versículos durante estos días es para cada uno de ustedes y para mí, que pasamos momentos difíciles. Yo con lo del accidente, fueron 2 meses prácticamente sin un vehículo, o sea, he caminado estos 2 meses lo que ustedes no se imaginan, o sea, caminar, o sea, haciendo vueltas con la aseguradora, esto por aquí, no, que falta este papel, que esto por allá, llega un momento dado y que ¿hasta cuándo? Pero el Señor le recuerda, yo no me he olvidado, yo te tengo presente, mírame lo que hice en la cruz del Calvario por ti, y recordarme constantemente eso. Yo me imagino también ustedes con familiares enfermos en casa, un hermano, la esposa, el hijo, el nieto, situaciones difíciles, situaciones que no podemos decir, no, es que no está pasando nada. Sí está pasando, son situaciones reales, pero es real lo que hizo Dios a través de Jesucristo a favor de nosotros. Yo no me he olvidado de ti. Y aún si una mujer se olvida de su hijo, yo no soy como esa mujer, sino yo siempre me acordaré de ti, te tengo presente, te tengo esculpido en mis manos. Eso nos da ánimo, nos estimula a seguir. Esa canción que cantamos y la vamos a cantar ahora, que Dios abre sendas, esa canción es muy propicia, porque es que a veces cuando estamos en medio de nuestras dificultades, como que todo se cierra. Miren, a veces uno está acostumbrado, como en esos supermercados, ¿cierto? Que uno va caminando y las puertas hay un sensor y se le abren. Y uno quisiera que todo fuera así, pero resulta que en la vida no todas las puertas se abren así como un sensor, sino que usted llega y se para ahí al frente de la puerta y pareciera que no se abre. Pero Dios abre puertas, Dios nos ayuda a seguir. A Dios sí podemos tirarle la toalla. Si va a tirar la toalla, si la vamos a tirar, hay que tirársela a Dios. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú hiciste todo a mi favor y tú quieres cumplir un propósito en mi vida para que yo sea luz a las naciones. Aunque las circunstancias pareciera que Dios nos ha olvidado, la verdad es que no. Porque a veces hay circunstancias que, como cuando usted tiene un dolor de muela, que bueno, los odontólogos no saben de eso, que usted tiene un dolor de muela en tipo 11 o 12 de la noche y pareciera que no va a amanecer, y ese dolor se remete de una manera, se agudiza de una manera tremenda. O sea, y usted mira el reloj y nada, no amanece. O sea, y parece que se hubieran olvidado de usted ahí en ese momento. Pero no. Dios está presente. Miren lo que dice el Salmo 25, creo que lo tengo por ahí más adelante. Ese 125. Ese era un canto que entonaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén.
Era los peregrinos que iban cada año a celebrar la Pascua y que iban a otras fiestas, lo cantaban. Y dice, los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Miren, yo no conozco a Jerusalén, pero sí lo he visto en los videos y toda cuestión. Y uno ve dónde están esas montañas que rodean a Jerusalén. Esas le daban un sentido de protección y de seguridad. Además de eso, las murallas. Estaban las montañas, pero también estaban las murallas que ellos habían construido. Y eso daban seguridad. O sea, entonces para Dios le transmite eso al pueblo. Mire, así como las montañas rodean Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y para siempre. El Señor no se ha olvidado de usted ni se ha olvidado de mí. Dios está sentado en el trono. La situación de nuestro país, de nuestra ciudad, del mundo, de nuestro vecindario, la situación de pronto de algún familiar suyo es terrible, pero no se desanimen, no nos desanimemos. Dios sigue sentado en el trono. Dijo un hermano muy jocosamente, Dios sigue teniendo todavía el sartén por el mango. Lo tiene, o sea, todo está bajo el control de Dios. Por eso vamos a hacer lo siguiente en esta mañana. Al Dios que no se ha olvidado de nosotros, es que alguna persona en esta mañana que esté pasando, él o su familia, un momento difícil, en el cual necesita el apoyo de nosotros como hermanos en la fe, usted se va a colocar de frente, se va a colocar de pie, allí en el centro, allí. Y otros hermanos van a pasar y lo van a rodear y van a tomarle la mano o van a pasar su mano sobre su hombro para orar por él. Entonces, hay alguien acá en esta mañana que está experimentando preocupación, que está experimentando dolor, angustia, sufrimiento, enfermedad. Pase ahí al centro. Ahora los que quieran colocarse al lado de alguno de ellos para orar, y mientras estamos cantando sendas Dios hará, usted va a orar por ellos. Vamos a orar por Ismeray, vamos a orar por José, por Antonio, por Joel y otros enfermos en la congregación o que están pasando momentos difíciles. Mientras escuchamos la canción Sendas Dios hará, podemos ir orando por los que están allí, nuestros hermanos. A su lado estaré.
sabemos que tú no te has olvidado de nosotros. Tú nos tienes muy presentes, tienes presente a cada uno de los hermanos por los cuales se ha orado en esta mañana. Sus problemas, sus dificultades, están presentes a tus ojos, Señor. Y tú en esta mañana los vas a ayudar a seguir y vas a abrir sendas para que tu nombre sea glorificado. Porque no se trata de nosotros, sino de ti y de los propósitos que tú tienes para con nosotros. Señor, en ti está nuestra confianza y nuestra seguridad. Tú diste tu vida a favor de nosotros. Tus heridas, por tus llagas, nosotros fuimos curados. Señor, gracias porque la obra de Jesucristo sanó nuestro mayor problema, el pecado, esta enfermedad que nos separaba de ti. Pero también tú has dicho que si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, será hecho. Y nosotros oramos en esta mañana por Higinio, por Yasmín, por José Peña, por Arnaldo, por Ismeray. Oramos por Joel en su recuperación, por Antonio y por cada uno de las personas acá en la congregación que están padeciendo sufrimiento, enfermedades. Llena de consuelo y fortaleza a Roberto, a su familia, y que ellos y todos nosotros podamos recordar que tú no te has olvidado de nosotros, que tú nos tienes tallados, esculpidos, nuestros nombres están allí esculpidos en tus manos, y que tú nos rodeas y nos dices: no temas, yo te ayudo, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga y nos siga afirmando en el Dios que está sentado en el trono.